cómo se puede equilibrar eso que llaman karma, que yo no lo llamaría ya karma, yo lo llamaría acción-reacción. ¿Cómo se equilibra? Cuando el alma siente que ya ha experimentado todos los aspectos de un asunto, se libera. Todo lo que haya vivido, que ya esté subyacente a haber vivido ya el desequilibrio, entonces cuando tomas el equilibrio original. Es decir, lo importante es que nosotros sanemos eso que está subyacente a lo que es nuestra karma, a lo que hemos generado mucho. Acción, como para que genere cierta reacción, que es lo que atraemos. Si nosotros sanamos eso, no tendemos a generar una nueva atracción hacia lo mismo. Ahí es donde se logra ese punto de equilibrio. Tú que en otra vida tú pensabas mucho en que la creencia de carencia y que el universo es limitado, muy limitado. Si tú tenías esa creencia y tú vuelves a este plano a vivir esa experiencia, planeas vivir una especie de carencia para experimentar esa pérdida material en tu siguiente vida para restablecer la energía en perder ese miedo a la escasez, por ejemplo. Si rompes esa falsa creencia experimentando lo contrario, como viviendo el desamor, es que descubres que existe el amor. A eso se refiere el equilibrio. Ahora, si estos elementos permanecen sin sanar, obviamente es muy probable que eso te lleve a emprender otras acciones que generen más y generen más a experimentar lo mismo, que es lo que llaman karma. A mí no me gusta usar ese término. El caso es que esto solo se libera cuando se trabaja ese miedo subyacente de esa falsa creencia de X aspecto. Por eso es que el alma, en ese previo antes de nacer, escoge la experiencia X de salud o de economía en su próxima encarnación. No como un castigo, porque hiciste, sino es un medio para uno reflejar ante su propia experiencia esos aspectos que tu conciencia necesita recordar. Eso que necesitas sanar. Es que eso que llamamos sufrimiento, aunque nos genere desagrado o resistencia, resulta que es el potente mecanismo que más bien nos puede servir para la sanación, aunque no lo comprendamos conscientemente. Pero tiene ese propósito, para empoderarnos, para aprender la lección que está detrás de esa experiencia. Y obviamente, mientras más rápido lo aprendes, pues menos ardua es la tarea. Por eso Yeshua decía que el karma era como un conjunto de falsas creencias acerca de uno mismo y del mundo. Falsas creencias. La creencia del miedo y la creencia de la separación. Entonces, ¿cómo explica el Maestro Jesús o Yeshua y cómo habla de la liberación del karma? Bueno, primero, que no le dé poder, porque si lo que no creen no existe. Pero él habla de la liberación del karma que puede ocurrir en un instante. ¿Cuál es ese instante? Cuando el alma descubre y se da cuenta de su verdadera naturaleza, de su verdadera esencia, que es divinidad pura. ¿Ves? Que es unidad con el espíritu, o sea que no está separada. Entonces, en ese punto es cuando se da la comprensión, que es insight. Cuando se da esa comprensión, que se produce esa profunda paz, entonces el alma puede albergar ese conocimiento nuevo y se libera, obviamente, del efecto del karma. Pero yo soy libre, yo no tengo por qué venir a jugar aquí a sufrir, si puedo elegir otra cosa. Digámoslo de alguna manera, como que si el alma tuviera tres estratos, pues el yo espiritual, que es esa parte más sabia, el yo alma, que es el fractal de del espíritu, que es mucho más grande, el alma es ese pedacito de ese espíritu, pero que está encarnadito aquí, y está el otro, que es el yo personal, que es el yo terrenal, que es el ego. Entonces, ahí está. Ahora, de los tres, el más significativo es el yo espiritual, que es lo que algunas personas llaman como eso, el espíritu. Es el Dios, es la presencia, yo soy, todo conocimiento, amor, y eso lo tenemos todos tenemos, porque todos somos parte de ese gran ser, de esa unidad, de esa totalidad. Y esa es la esencia, digamos, esos tres puntos inalterables de todo lo que es, de todo lo que es, y de todos los demás seres, y de todo lo que integramos como unidad, como individualidad y como unidad. No estamos aislados de eso, de lo que fuimos creados. Entonces, en la personalidad, que es el ego, que es la personalidad terrenal, que es la con la que tenemos la expresión de esa energía del yo, del alma intermedio, esa personalidad es inspirada por el alma.
que también aprende a su vez de las experiencias de la personalidad y la va llenando de los sentimientos y de todo lo que está experimentando. Ese pedacito de alma a través del yo terrenal está experimentando la dualidad, que son las polaridades, para experimentar esta experiencia, ¿ok? Y a través de ese viaje del alma es que cometemos errores y olvidamos ese vínculo con el espíritu y nos sentimos aislados. Creemos que estamos aislados, pero no lo estamos. Ahora, ese intermedio que es el alma sabe mucho más que ese yo terrenal, pero sabe menos que ese espíritu. Ese pedacito que es el yo del alma, que es la parte individualizada, es la que planea la vida cuando encarna aquí en la tierra, es la que hace el plan de vida. Ahora, ¿qué pasa con la ignorancia? Que al ignorar tantas cosas, permite que seamos permeables a creencias limitantes, como "Ay, yo carezco de valor, yo me veo impotente, yo no puedo, yo estoy solo, el amor duele, no sé, no puedo confiar en nadie", X creencias, o sea, o la vida es un sufrimiento. Entonces, cuando tú tienes esas creencias, no te das cuenta de tu poder creativo, aunque en el fondo tú eres también creativo porque estás creando esa experiencia, pero si no tomas conciencia de eso, de que estás reflejando eso que está en tu interior, allí en ese exterior, cuando tomas conciencia de eso, que puedo sanar mis falsas creencias. Pero para lograr esto se requiere más que una simple intención, más que una simple conciencia. Es necesario tener experiencias que refuten esa falsa creencia, perdón. Generar más experiencias positivas en torno a nuestras falsas creencias. Y eso te transforma. Yo diría que es una de las cosas más importantes. Tenemos que cómo cambiarla. No podemos cambiarla únicamente obligándonos a tener pensamientos positivos y ya. Un poquito más que eso. Sí es importante. Pero las falsas creencias se transforman en la medida en que los sentimientos, nuestra energía, también cambian. Que de acuerdo a lo que almacenemos, a las creencias que elegimos contemplar, eso es lo que va a traer circunstancias de vida que coincidan con estas mismas. Por eso se refleja. Y eso se va incorporando a nuestro nivel de conciencia cuando la personalidad se da cuenta de que tiene un poder creativo, ya deja de ser un pequeño yo, convertirse en el ser espiritual que en esencia es. Por eso Jesús decía que aunque la exploración de los extremos, que son las polaridades, es un proceso viable, ya es el momento de crear equilibrio, o sea, ir más allá del aprendizaje del sufrimiento, que tengo que sufrir para poder aprender. No, eso puede ser un medio para despertar, pero no es el único. No quiere decir que es la única manera en que tú puedas crecer y evolucionar, sufriendo y sufriendo. ¿Puedes atravesar esas ilusiones? Sí. ¿Puedes superar el miedo, la separación, el sufrimiento? Sí. Nuevos seres humanos ya estamos pilas y ya sabemos que tenemos que ir un poco más allá del aprendizaje a través del sufrimiento. Menos impulsados por el miedo, menos. Hay que descubrir otra cosa, la curiosidad, la creatividad y el amor, y que eso se vuelva parte de la motivación del día a día. Salir del papel de víctima, porque eso tiene una frecuencia vibratoria muy baja. Cuando nosotros comprendemos que somos poderosos, creadores de todo lo que experimentamos, e inclusive nos miramos de una manera mucho más compasiva, no como que qué horrible, ¿cómo lo es? Sino que nos empezamos a mirar también a nosotros mismos, porque así como juzgamos a los demás, así también nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces, cuando nos empezamos a ver de una manera mucho más amorosa, más, ¿sí? Familiar, con otra perspectiva, eso también tiene que ver con el mismo despertar espiritual. Pero el despertar espiritual, ya lo ha dicho Jesús mucho, no tiene que ver con el sufrimiento. Eso no quiere decir que uno tiene que hacer todo lo posible de una manera distinta y positiva, sí, distinta, pero no juzgando tan fuertemente la negatividad, la polaridad de la negatividad, porque eso es parte de simplemente ser una experiencia. La humanidad evoluciona y reconoce de alguna manera que hay un todo
que abraza todas las formas de vida. Cuando tú la experimentas, sientes una profunda sensación de alivio, de paz, de gozo. Te desconectas de esa sensación de abandono, de que no perteneces, y sales del camino de la resistencia, de la ira, del dolor, porque ya estás fluyendo. Ya no estás en el ego, estás en el ser. Ya no estás en la personalidad, estás en la esencia. Entonces te vas liberando de los falsos juicios, te vas liberando de eso. Sabes que eres un ser divino, que hay algo sagrado en ti, que eres puro, que eres luz, que eres belleza. Y eso también hace que atraigas personas en consecuencia que también estén brillando. Y si no, también tú los inspiras para que también brillen con su propia luz intensamente. Porque Jesús explica mucho eso, que nosotros vivimos pegados como almas encarnadas, siempre con el velo, no nada más con el velo del olvido, sino que además viviendo y juzgando de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Cómo se debe vivir la vida, cómo debemos relacionarnos, cómo tienen que ser nuestras emociones, cómo debe ser. Y no desde el ser, no desde lo que queremos realmente experimentar, que es lo que nos dicta Dios a través de nuestro corazón. Cuando conectas con la paz y con la felicidad y con fluir, y la aceptación, inclusive de esas partes dolorosas o de las emociones que hayan generado dolor en ti, ya no estás con que hay que cambiarlas, no. Te puedes mover, pero cambia. Cambia con fluidez, ya no porque tú quieras tener el control. La atención no está fijo en eso. Las emociones tienen un ritmo natural, o sea, también tienes que dejar y confiar. No ser tan analítico. Y se despeja más. Las crisis en general nos llevan a un cambio, nos llevan a vivir de otra manera. Porque te cambian como individuo. Eres la misma persona pero transformada, porque ahora comprendes el significado que se ocultaba a través de esa crisis, de ese caos. Y estás creciendo, obviamente, a un nuevo yo que va a comprender aún mucho más, porque estás creciendo. No en tu pequeño yo, sino tu ser, tu esencia, en conciencia.